Que no, señoras, señores, que no nos hemos olvidado de hablar de las residencias. Siempre es actualidad informativa en este espacio. Siempre hemos abordado esta cuestión con muchísimo cariño. Las cosas iban muy bien a raíz de la vacunación, pero este mes de agosto ha habido algún repunte. ¿El objetivo cuál es? Lograr la inmunidad total en las residencias. Esto sería el deseo de todos, pero ¿cómo se consigue? Hablamos de estas cuestiones con el presidente del Grupo Social Lares, con Juan Ignacio Vela. Arratsalde on, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Decíamos, que el objetivo es lograr la inmunidad total. Parecía que lo íbamos a conseguir. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues a veces la realidad supera muchas veces lo que podríamos pensar o podríamos analizar para un futuro, ¿no? El futuro. Y la realidad es que vuelve a haber algunos casos que nos preocupan muchísimo en las residencias, ¿no? Entre los primeros 15 días de agosto pues había más de 150 casos de nuevo en las residencias y nos preocupa especialmente este tema. ¿A qué ha sido debido este alto número de fallecimientos en esa semana? Bueno, yo creo que la variante del propio COVID pues ha provocado que se haga más resistente a aquellos que se habían vacunado ya, y por lo tanto hay que reiniciar, hay que pensar en nuevas estrategias que nos ayuden a proteger a los colectivos más vulnerables, entre ellos las personas mayores, que son las que trabajamos todos los días. ¿Los profesionales que trabajan en las residencias están vacunados? Mayoritariamente sí, pero aún hay un grupito que no se ha vacunado. Desde Lares pensamos que sería muy conveniente la vacunación de todos los profesionales que trabajan en el ámbito de lo sociosanitario, en el ámbito social, en las residencias, ya que hay una relación directa, ¿no?, entre la posibilidad del contagio, la carga viral de ese contagio de una persona que haya sido vacunada a una persona que no haya sido vacunada. Sin embargo, sabemos que la vacunación no es obligatoria. ¿Desde Lares estáis de acuerdo con esta decisión, esta no obligatoriedad de vacunarse? Yo creo que otros países han tomado iniciativas en las cuales han obligado a los profesionales a vacunar. Yo creo que es un acto, apelamos más a un acto profesional, ¿no?, a la responsabilidad profesional de todos, que debe de proteger y ayudar a que las personas con las que ellos están trabajando, con las que estamos trabajando, pues tengan una garantía de mayor protección, ¿no? Entonces, aunque a nadie nos gustaría utilizar la palabra de obligatoriedad, yo creo que es de responsabilidad de que las personas se vacunen, ¿no?, tal y como es el consejo de toda la comunidad científica, ¿no? Solamente con la vacunación, pues creemos que puede reducir bastante las posibilidades de complicaciones de contagios en las residencias. Deben de estar en nuestras manos todas aquellas posibilidades, ¿no?, para poder reducir el contagio, y entre ellas indudablemente hay una que es de la que estemos todos vacunados. Por eso sí que apelamos, ¿no?, a la profesionalidad y a la generosidad que debe de estar en todos nuestros profesionales, que así lo han demostrado, para que la vacunación sea al 100% en nuestros centros. Se está hablando ahora, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, lo comentaba ayer después del Consejo Interterritorial, la posibilidad de dar una tercera dosis. ¿Serían las personas de las residencias, nuestros mayores, deberían vacunarse, darse esta dosis de recuerdo? Bueno, creo que precisamente lo que es esta semana o en las próximas horas no se concretará si a nivel científico, se ve como verdaderamente es una solución. Si fuera así, naturalmente debería que ser prioritaria la atención de esa tercera dosis a todos nuestros residentes, a todas las personas mayores, que siguen siendo un colectivo muy, muy vulnerable. Retomamos que conseguir una inmunidad total en nuestras residencias pasaría, por tanto, por esta vacunación total de los residentes, de los profesionales. Habría que volver a endurecer las medidas. Después de las primeras vacunas, de conseguir una pauta completa, se flexibilizaron, es decir, nuestros mayores pudieron salir a la calle, recibir más visitas, un mayor contacto con sus familiares. A día de hoy, a 2 de septiembre, ¿qué va a pasar con esta apertura?
Bueno, creemos que las medidas que vayan en privación de los derechos fundamentales de las personas mayores tienen que ser las últimas medidas que se deben de tomar. Por eso cualquier otra medida que vaya encaminado tanto a los profesionales, a sus familias, como al entorno donde viven, tienen que ser tomadas mucho antes que no las medidas de privación, de movilidad o de acceso a las personas mayores, en contra de la primera oleada, que fueron prácticamente las primeras medidas que se tomaron. En la defensa de esos derechos creemos que indudablemente hay que sopesar la libertad de ellos, la salud, también no solamente ante el COVID, sino la salud mental, la salud social, ¿no? Que implicaría esas medidas y sería una de las opciones últimas que habría que tomar. Desde aquí, cuando comenzó la pandemia y ese cierre de las residencias, siempre hemos considerado que era una medida muy injusta. Por esas consecuencias, Juan Ignacio, que acabas de comentarnos, y porque necesitan el apoyo y el cariño y el contacto de sus familiares. Cuando un familiar acude a una residencia, ¿cuáles son las medidas preventivas que se tienen? Bueno, hay variedad según la comunidad autónoma en la cual nos movamos. Hay comunidades en las cuales la restricción de las visitas es a familias más íntimas de su entorno y tan solo una o dos personas de su entorno son los que tienen acceso a la persona que van a visitar, y en otras pues la apertura es mucho mayor. Hay personas que puede ser cualquier tipo de familiar que esté con ellos, incluso pueden salir del centro y pasar durante el día o pasar el tiempo oportuno que puedan estar. Nosotros veríamos muy interesante que también se pida el certificado de vacunación a estas personas, a los familiares que acceden, igual que se lo estamos pidiendo a los profesionales y que también lo tienen los residentes. Háblanos un poquito de lo que es el Grupo Social Lares. Bueno, Grupo Social Lares agrupa en España a todas las entidades que trabajan en el tema de los cuidados de las personas mayores mayoritariamente, aunque también con discapacidad y en exclusión social, que son del tercer sector, que son entidades como fundaciones, asociaciones o entidades que no son mercantiles y que en su conjunto pues atienden pues a unas 54.000 personas en toda España, y la forman 35.000 profesionales, excelentes profesionales, y con unos 10.000 voluntarios. Y lo forman pues en total unas 1.050 centros o residencias en todo el territorio nacional. También en Euskadi. También sí, en Euskadi, bajo la asociación autonómica que se llama Lares Euskadi, también pues cubre todo el territorio de Euskadi. Y comentabas al principio de la entrevista también, Juan Ignacio, hay variedad según las comunidades autónomas en las medidas, porque lógicamente cada uno puede designarlas o tomarlas en plan obligatorio. ¿Se ha hecho mejor en algún sitio que en otro, igual en función de este balance general y de estos centros del que disponéis en todo el Estado? Bueno, hablar de mejor o peor es complicado, pero sí que es verdad que hay medidas que en un informe que hizo Lares hace unos meses sobre la situación del COVID, cómo se había intervenido en periodos de COVID, se podían hablar de medidas más acertadas en alguna comunidad autónoma y menos acertadas en otras, etcétera. Se hacía un poco de balance. Es verdad que esas medidas no implican un cambio global de toda la situación, pero sí que podríamos, digamos, que aprender buenas prácticas que se hicieron en momentos en COVID, en el momento de máxima situación de la pandemia, ¿no? En la primera oleada, que creemos que ayudaron positivamente a la situación de unas y otras. Entonces sí que apelábamos a que el intercambio de buenas prácticas colaborase a que se pudiesen medidas en un futuro para esta pandemia o para pandemias parecidas. En los centros residenciales o en la gestión de los mismos, ¿se ha aprendido mucho durante la pandemia? ¿Hay cuestiones que deben cambiar, que deben mejorar, que deben hacerse de otra forma? Hombre, yo creo que subyace sobre todo el primer elemento, que es la persona en el centro de todo. O sea, una vez más, el colectivo de las personas mayores, debido a una sociedad engarzada en una de las discriminaciones mayores, la tercera
discriminación más importante en toda la Unión Europea, que es el edadismo, conllevada también a la discriminación por la enfermedad y por la dependencia, hacen de este colectivo, que era uno de los sectores más invisibilizados de nuestra sociedad, por desgracia, en su conjunto. El COVID y la situación que ha desarrollado ha puesto en todas las agendas políticas y la importancia de crear todo un sistema de cuidados mucho más centrados en la persona, flexibles y que garanticen los derechos de las personas mayores en todo momento. Yo creo que ese es, a grosso modo, el gran balance en positivo de todo lo negativo que tiene una pandemia, dentro de todo lo negativo. Ahí yo creo que ha habido mucho y hay mucho todavía por desarrollar y por trabajar. ¿Se puede hablar de normalidad, poner una fecha? Nosotros creemos que lo que hablamos de la misma situación antes del COVID va a ser casi imposible mantenerla, porque incluso creemos que el sector sector de los cuidados, el sector que trabaja en el apoyo a las personas con dependencia en nuestro país, se tiene que debe de evolucionar, ¿no? Nosotros hablamos de evolución, de revolución del sector, ¿no? En el cual pues tome protagonismo una vez más las personas mayores y que haya un liderazgo fuerte de las administraciones públicas para poderlo llevar adelante. Y el liderazgo también implica, no hay liderazgo público sin aporte económico y por lo tanto debe haber inversión pública en este sector importante de los cuidados a nivel estatal. ¿Una residencia podría obligar a sus trabajadores que no se han vacunado a hacerlo? Con la legislación española no. Es imposible en la actualidad. Pues como conclusión, si me permites, Juan Ignacio, conseguir que el COVID no vuelva a las residencias pasaría por una vacunación de todo el personal, de residentes, incluidos familiares. Por tanto, apelamos a esa responsabilidad social de las personas que ejercen su labor en estos centros, ¿verdad? Así es. De acuerdo, pues muchísimas gracias y que vaya todo muy bien, porque hablamos de nuestros mayores, hablamos de los seres a los que más queremos. Un beso muy fuerte desde aquí, desde Vizcaya. Muchísimas gracias, un abrazo.